ciudad hay un rey, Cristo mi rey. Cristo tu gobernación, reina y gobierna esta ciudad. Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo tu gobiernas mi hogar, reina y gobierna esta ciudad. Hay un rey, es Cristo mi rey. Cristo tu gobiernas mi hogar, reina y gobierna esta ciudad. Tú gobiernas, Señor, es tu gobierno, Señor. Y todo ojo te verá, y todo que Cristo es el Rey, que Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, y toda lengua cantará que Cristo es el Rey. Todo ojo te verá y toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Y Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará que Cristo es el Rey. Y todos a una voz decimos que todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Tú eres el Rey, Cristo es el Rey. Y todo ojo te verá, toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Sí, Señor, Cristo es el Rey. Todo ojo te verá y toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Todo ojo te verá y toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo tú gobiernas mi hogar, reina y gobierna esta ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo tú gobiernas mi hogar, reina y gobierna esta ciudad. Hay un Rey, Cristo mi Rey. Y Cristo gobiernas mi hogar, tú Reina y gobiernas. gobierna esta Sí, ciudad. Señor, hay un Rey, Cristo mi Rey. Cristo tú gobiernas mi hogar, reina y gobierna esta ciudad. Que todo ojo te verá, Toda lengua cantará, Cristo es el Rey. tú eres el Rey. Cristo es Tú eres el el Rey. Todo ojo te verá y toda lengua cantará, Cristo es el Rey. Cristo es el Rey. Todo ojo te verá, toda lengua cantará. En la Escuela de Liderazgo de Avanzada presentamos la siguiente conferencia. Con nosotros, Juan Balistreri. ¿Están listos para un tiempo en la palabra? Desde el primer día le compartimos
acerca de la importancia de cómo la cruz es meridiana en relación a la Biblia, a las Escrituras y a las Sagradas Escrituras. Y que si nosotros queremos aportarle a la iglesia algo sustancial, una de las cosas es ser un creyente espiritualmente ubicado en relación a la palabra escrita, sabiendo lo que dice, quién lo dice, a quién se lo dice, por qué lo dice y en qué tiempo se dijo. Yo la verdad que quisiera ser pastor y quisiera ser el miembro de una iglesia donde le diga: pastor, acá estoy, no es que vine de la ELA con un montón de cosas, que acá hay que cambiar cosas en la iglesia, sino, pastor, presentarnos adelante a nuestros pastores y decirle: creo que esta es la tarea que tengo, que la cruz me ubica en relación a la Biblia, en relación a la palabra, a las Sagradas Escrituras, a las cartas apostólicas. Que la hermenéutica en términos espirituales vuelva a ser una palabra amigable, y yo le llamaría la hermenéutica de los nacidos de arriba, que quizás encuentre alguna controversia con la teológica, con la que está en los libros, y que otros en su tiempo lo hicieron y les sirvió para su tiempo, y que nosotros no estamos queriendo escribir cosas, queremos comprender cosas más que escribirlas, comprenderlas, que sean parte de nuestra vida, que se encarnen. Poder entender esto que hemos dicho sobre la importancia del volumen gramatical de la Biblia, y que en ese volumen gramatical, que puede ser bibliográficamente injusto, encuentre justicia en el único lugar a donde hay justicia, que es en Cristo. Que cuando leamos el libro, sea Cristo el que nos hace saber qué de lo que está allí es para nosotros. Voy a usar una pequeña conversación privada. ¿Dónde está Seba? Liendo, ¿está por acá? Seba, deben de estar trabajando, pero esta mañana hicimos para La Corriente un reportaje y él me dijo algo que después surgió, que estaba leyendo el libro sobre victorias espirituales, y me dijo algo: me pasa que cuando lo leo oigo la voz, me dice, como si lo estuviera oyendo. Y eso es maravilloso, porque eso es lo que debería de pasar con la Biblia. Lo que sucede es que cuando usted lee un libro que no conoce al autor, usted lee letras. Pero cuando leemos un libro que conocemos al autor, nosotros no leemos letras. Las letras solo le ponen el sonido de la voz de aquel que oímos y que conocimos. Si nosotros leemos la Biblia sin conocer a Dios, la Biblia es una fuente de divisiones. La Biblia es una fuente de discordia. Pero si leemos la Biblia habiendo conocido la voz de Dios, de todas las historias que leamos, la voz de Dios dirá: esta es mi voz. Es lo que hizo Jesús. Jesús se paró en el templo y dijo: hoy se ha cumplido lo dicho por el profeta. Hoy se ha cumplido. De toda la Biblia que había leído, o toda la Torá que se la sabía de memoria Jesús, Él lo dijo: hoy se ha cumplido Génesis, Éxodo, Levítico, Deuteronomio. Hoy se ha cumplido. Y citó lo que se había cumplido, y de eso se trata nuestra convicción en la palabra. Que cuando la estemos leyendo podamos oír cuál es la que corresponde a hoy. Y si hoy oímos esa voz, nuestros corazones van a estar listos para no ser incoherentes al tiempo en el que vivimos. ¿Cuántos creen que vamos a estar un poco más sincronizados, no? No con la última lectura que hice. Y a mí me parece, no bien, creo que es excelente de que usted tenga dos lecturas paralelas de la Biblia. La disciplinada, que se ate un programa como fuente de información, de educación, saber que si algún día le dicen habla de Deuteronomio, no ande por Santiago. Eso es maravilloso, ese conocimiento.
pero aparte y paralelamente leer para oír al Señor de manera puntual para nuestras vidas. Por eso que la cruz no es un elemento o no es un elemento natural, es una realidad en nuestra vida que es una verdad meridiana que le pone un antes y un después, no a la Biblia, sino a pasajes de la Biblia. La cruz no es la hojita que dice Nuevo Testamento, es el bisturí que separa todo, y en cada versículo de las Escrituras podemos encontrar al Señor hablando o no hablando. Más allá de que esté en la Biblia, necesitamos oír el hoy del Señor. Amados, la Biblia tiene mucha tensión gramatical y nos vamos a referir a algunas de ellas en el tiempo que tengamos. Filipenses capítulo 3, versículo 9 dice: y ser hallado en Él. Ahí está el evangelio que Pablo predicaba. ¿Se acuerdan que Pablo dijo conforme a mi evangelio? Bueno, este era el evangelio hasta donde puedo decirlo para que no le queden a usted así expresión en el aire. Y cuando yo digo lo que yo creo, no es lo que usted tiene que creer, es lo que usted debe de discernir. El evangelio de Pablo se llamaba el evangelio en Él. 165 veces repite en Dios, en Cristo, en Él. Y eso lo ponía en una controversia gramatical con otros apóstoles. Pablo no fue una persona muy aceptada entre sus hermanos. Pablo fue resistido por muchos siglos, y las cartas que hoy nosotros disfrutamos y que se confunden en una Biblia, no fue así al principio. Pablo no fue una persona cómoda cuando se reunían los apóstoles de la iglesia de los primeros días. Era incómodo, y ya expliqué eso, y usted puede indagar sobre este asunto. Para ser hallado en Él, yo no quiero ser hallado en ningún otro lado, quiero ser hallado en Él. No quiero ser hallado en una congregación ni en un ministerio. Todas esas son cosas que son necesarias, pero ser hallado en Él es el asunto eterno. Después no tenemos problemas de organizarnos, de ordenarnos, de asumir los riesgos, de asumir los costos, de asumir todo lo que hay que asumir para que estos escenarios se den. Pero al final nosotros tenemos que ser hallados en Él. Y lo dice cómo es. ¿Cómo nos hallamos en Él? No teniendo mi propia justicia. Es decir, yo no puedo crear para mí mismo mis propias leyes. Así nos hallamos en Él, muriendo a nuestra propia justicia, que es por la ley. La justicia que es por la ley. Tú no puedes estar en Él y además tener o la ley de Moisés, o la ley de los hombres, o la ley de las doctrinas eclesiológicas. No se puede. Ser hallado en Él no es un versículo, es una muerte a un sinfín de cosas, sino la que es por la fe de Cristo. Diga conmigo, ayúdeme, la fe de Cristo. Y allí hay una tensión, la fe de Cristo. En la Biblia hay una tensión entre dos fe. Y cuando nosotros leemos la Biblia tenemos que encontrar cuál es la solución. Y esto es muy importante. Además, Pablo dijo en Gálatas 2:20, con Cristo he sido crucificado y ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí, y la vida que ahora la vivo en la carne, la vivo por fe en el Hijo de Dios. Evidentemente que la cruz dividió a la fe en dos asuntos determinantes. Cuando las personas venían a Jesús, Él era muy claro en decirle, por tu fe te ha sanado. Diga conmigo, si es tú, no es mí.
Pablo dice, yo no quiero vivir por tu fe, yo quiero vivir por su fe. Y la diferencia entre tu fe y la fe de Cristo es el sacrificio de la cruz. Y esto no es un problema, solamente es una sustancia que se tiene que resolver en nuestra vida si queremos expresar la iglesia. Cuando el Señor Jesucristo estuvo en la tierra, Él tuvo que vivir con dos frecuencias juntas y eso lo hace único Hijo de Dios. Tuvo que vivir cumpliendo la ley y manejando la fe que se manejaba en la ley, y además tuvo que vivir en el orden que Él debía de dejar para que nosotros después de la cruz pudiésemos dar por caduca nuestra fe para vivir en la fe de Cristo. Eso determina nuestra vida. Jesús le dijo al militar romano, no he visto tanta fe en Israel. La fe de Israel. Israel tenía una fe y como lo dijimos ayer a modo de conclusión, la nación de Israel, como Abraham, recuerden, rompamos las desventajas del volumen escritural, eran fe basadas en promesas. Si tan solamente yo tocar el borde, la mujer que fue a tocar al Señor y los discípulos la echaron, ella de dónde se agarró para poder ser sana, de la fe que le proveía el libro de Deuteronomio, porque Dios sí habló el libro de Deuteronomio. Y cuando le dijo, no le puedo sacar la comida a los hijos y dárselo a los perros, la mujer, ¿qué le citó? Le citó la ley de la cosecha, de la justicia, de que en Israel no habría para siempre pobres ni hambrientos. Amado, Israel tuvo la constitución política y social más perfecta de todas las naciones de la tierra. Si tú nacías en Israel, no ibas a estar para siempre endeudado. Dios había dicho, ustedes se tienen que perdonar. En Israel, tú pertenecías a Israel, tenías una justicia de que no podías ser por siempre esclavo. Porque algún día ibas a ser liberado. Dios había previsto la liberación de todo israelita. Era una justicia perfecta. Era una justicia extraordinaria. Las naciones de la tierra, si copiaran para la vida social la ley de la justicia que vivió la nación de Israel, es tremenda. No vas a ser pobre para siempre. No vas a estar enfermo para siempre. Tenían el mejor servicio de salud. Tenían el mejor servicio de provisión. Tenían el mejor servicio de sacerdocio. Si tú nacías en Israel, habías nacido en el primer mundo. Eso creaba niveles de justicia y de fe. Cuando el Señor Jesucristo vino, Él vino para mostrar que todo eso todavía no era lo que Dios tenía. Pero había generado fe. La mujer dijo, yo soy perra, pero tu Biblia dice, esa escritura que tú dices, que los que siembran y cosechan van a poder comer, los que caen de la mesa. Y el Señor le dice, mujer, grande es tu fe. Pero el Señor todavía no había dado a la cruz. Y Hebreos 12 dice que Cristo es el consumador, el que absorbe mi capacidad de fe para vivir en la capacidad de Él. Levante su mano, es la fe del Hijo. Hay que averiguar cuál es la fe del Hijo. No vaya a ser que usted y yo querramos vivir en Cristo con nuestra fe. Sí, a ver, levante su mano y diga, yo quiero saber cuál es la fe del Hijo.
La fe del Hijo no es la fe que yo genero por leer la Biblia. Los israelitas tenían fe por leer la Biblia, pero el Hijo tuvo fe por oír a su Padre. Tú puedes llenar tu cabeza de versículos bíblicos. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí, estamos en el nuevo pacto, vivo en la verdad presente. Y nos llenamos de versículos, pero podemos usar los versículos correctos y generar nuestra propia fe. Y mientras que los creyentes vivan en su propia fe, no va a producir el fruto de la fe. Yo quiero decirle algo, hermanos y amados en el Señor, y compartirle esto. Cuando una medida de verdad viene sobre una generación, siempre viene en forma de semillas. Semillas. Y si usted pudiese hablar con una semilla, el primer sentimiento que siente una semilla, ¿sabe cuál es? Que está sola, porque una semilla nunca se siembra amontonada. Por eso usted no se tiene que estar sintiendo hoy que si algo de verdad del Señor se nos revela, que usted ahora es un mártir. Nadie me va a entender lo que digo. No, usted y yo no somos mártires todavía, somos beneficiados por la verdad. Por eso que para sembrar la semilla hace falta arquitectura, hace falta pensamiento de arquitecto para sembrar. Porque si usted la semilla no la siembra separada, cuando crece se ahoga. Entonces todo principio de verdad se siembra como semilla. Por eso que agradecemos a Dios la representatividad de esta escuela. Porque en cada uno de nosotros, como en todos los encuentros que tenemos, más allá de los nombres en los que te hemos convocado, Dios deposita una medida de verdad y usted tiene que soportar por un tiempo y no creerse la víctima de la verdad. No, es que yo no sé qué voy a hacer con esto. Usted no es la víctima de la verdad. Usted la tiene que disfrutar en su propia vida, porque cuando una semilla de verdad es sembrada, primero se siente solo, pero cuando crece, la semilla de verdad se va a convertir en un arbusto y un arbusto construye un muro. Por lo tanto, la verdad no victimiza creyentes padeciendo una iglesia, sino que deben de ser semillas que disfruten la verdad de Dios, porque hay otros en todo el mundo que están sembrándose en semillas de verdad, y esta semilla de verdad no es propio ni de un predicador, ni es algo que ocurrió ahora, es algo que el Espíritu siempre ha tenido, pero hoy percibimos que hay muchas más semillas esparcidas en todo el mundo y que esto no se puede quedar en forma de semilla. Ahora hay que regarla, porque Dios le va a dar crecimiento. El crecimiento no lo va a dar ninguna estrategia, el crecimiento lo va a dar la vida del Espíritu en nosotros, y para eso la fe es determinante. Es determinante. De pronto podemos encontrarnos predicando sobre la mujer que le dijo tu fe, y pudiéramos estar incentivando una fe que puede sanar a un enfermo, pero yo no veo a la mujer que se le dijo perra citada después como una seguidora constante del Señor, porque no es la fe que nosotros generamos lo que da constancia. Lo que da constancia hasta la muerte y a la resurrección no es nuestra fe, es la fe del Hijo de Dios, aquel que por la fe pudo llegar a la cruz, pudo morir, pudo resucitar, pudo ascender y se pudo impartir. Nuestra fe solo llega hasta cuando las cosas se ponen duras. Acá hay una tensión entre nuestra fe y la fe del Señor, y las dos son bíblicas. Y todos sabemos que alguna vez hemos dicho, y de acá nadie me va a mover. Y acá no hay diablo que a mí me mueva. ¿Bajo qué fe lo estamos diciendo? ¿Porque lo leí en la Biblia? ¿O porque el Hijo de Dios está revelado en mi corazón, en mi espíritu? ¿O cuántos de ustedes se han notado decir frases más de barra bravas de Jehová que de hijos de Dios? Nosotros, lejos de sentirnos mártires de una verdad, tenemos que sabernos semillas. La semilla se siembra con estrategia, pero crece por vida.
La semilla tiene vida, pero no sabe por sí misma dónde caer. Y es por eso que necesita el sembrador. Y el Señor está sembrando. ¿Y cuántos de los que estamos aquí queremos disfrutar el privilegio de que el Señor nos mire en estos tiempos y que nos podamos volver confiables por su palabra? No para sentirnos víctimas de una verdad, sino portadores de esta vida. Y cuando nos sentimos solos, si es que se siente solo, no se sienta un mártir, sino un privilegiado de saber que si una verdad está en nosotros, en un tiempo la próxima verdad estará lejos, pero en poco tiempo eso va a crear un arbusto, las congregaciones van a crecer sólidas, un hermanito aquí adelante, otro allí atrás, otro allá atrás, uno que todavía ni siquiera vino, pero ya te está oyendo, pastor, por internet, el otro que se fue enojado, ahora el Señor le está sembrando semillas de verdad, volverá, tenemos que volver a abrazarnos, vamos a tener que romper todos los surcos que nosotros hicimos y respetar la ingeniería de Dios, porque en algún lugar del crecimiento nos vamos a encontrar, glorificar a Dios, y las aves volverán a querer estar en los árboles que tienen la verdad de Dios expresando en cada familia, en cada ciudad y en las naciones de la tierra. Segunda de Pedro 1:12 al 15 dice: por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Solo le pido, hermanos, que nos ayudemos en el vocabulario y dejemos de hablar de temas y comencemos a hablar de una vida que portamos. Ya está pasando entre nosotros, y lo dije ayer y lo voy a recalcar. Estos que están predicando sobre, y empieza así los niveles de desprecio. Alguien dijo una vez por allí, y hay que hablar tanto de la verdad presente. Es como decir, y todavía hay que hablar de Cristo, hermano. Y hablamos de personas que están en el liderazgo. A ver, hermano, ¿de qué otra cosa se puede hablar en la vida, en la vida de la fe, que no sea de la verdad presente? No hay otro tema. O sea, nada más que uno no la gasta la frase, porque la frase toda frase cansa. Pero la verdad presente no es otra cosa, la forma en la que Dios habla para gobernar su pueblo. Y lo que está diciendo Pedro no es que yo les vengo a traer un tema titulado Nuevo Pacto o verdad presente. No es un tema, es Cristo gobernando entre nosotros. La verdad no es algo que nosotros podemos hacer, es algo en lo que creemos como parte de nuestra vida. La razón cuando usted empiece o yo empiece a sentir que algo se está muriendo en mí y que no se debe de morir porque es de Dios, hay que ser resucitados en la verdad. Es decir, a mí no me están pasando cosas ni me están faltando temas. Lo que nos falta es conectar con la vida y la fluidez de la verdad que Dios está hablando hoy. Pedro dice que los hermanos estaban en la verdad presente, pero hay que ponerles un tornillo más. Eso significa confirmar, ponerle otro tornillo, poner otro, porque lo que vamos a tener que sostener en el futuro va a necesitar ser más confirmado y no nos puede fastidiar ni la afirmación ni la confirmación. Y no nos debe de molestar repetir las mismas cosas. ¿Por qué hay que repetir las mismas cosas? Porque nosotros competimos contra algo muy fuerte que es nuestro asunto biológico. Anótelo, tenemos un problema biológico. Yo no me animo a decir que están todos locos, entonces yo hablo así por arriba, no, yo tengo demasiados enemigos.
Las estadísticas dicen que nuestro cerebro gasta entre un 0,5 a un 1% de energía para las cosas nuevas que oímos. Quiere que le traduzca esto ahora que ando en la onda de la ciencia, pero no la del bien y del mal. Así que cuando usted oye algo nuevo, el cerebro anda moderando. Blub, 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 blub. Para los que están en el espíritu es un V8, un Ford V8. Y a los que no saben, pregúntenle a los mecánicos en sus talleres. Cuando usted está enfrentando una verdad, algo nuevo, el cerebro está así, saludable. Cuando usted quiere cambiar un pensamiento, el cerebro gasta entre el 60 y el 80% de energía. O sea, evite la fatiga, cambie. Esa es la idea. La resistencia que ofrece su cerebro y el mío a producir un cambio gasta el 80% de energía. Así que, hermanos, mantenerse viejo hace doler la cabeza. Te estoy dando una solución para migrañas patológicas. Y yo que creo que el 80% de las enfermedades del cuerpo obedecen a cosas espirituales, al 20% se la dejo a los médicos. Casi podríamos resolver el 80% de los dolores de cabeza literales y lo que nosotros decimos que nos hace doler la cabeza. Viendo que a veces nos duele la cabeza, me hace dar un dolor de cabeza, porque ya dolor de cabeza no sabemos ya ni lo que es, cada uno cree lo que cree, dolor de cabeza. Así que piense usted que cuando su cabeza está oyendo algo nuevo, modera, porque está diseñado por Dios para vivir tranquilamente oyendo lo nuevo que viene de Dios. Pero todos los pensamientos que tenemos viejos, cuando hay que desalojarlo, en primera, los que manejan, tiene una explicación el estrés. Yo no sé si en todo el mundo se dirá, pero acá se dice, ¡estoy caliente! Cada uno aplíquelo con sabiduría a lo que Dios le dé. Pero acá no entendemos bien. Le voy a decir en Córdoba cómo se dice en hebreo. ¡Tengo un broncón! Una rebronca. Y si hay algo que vamos a necesitar para que todo lo que oímos produzca carne y expresión en nuestra vida, va a tener que ser más agilidad en procesar los cambios que el Espíritu está queriendo hacer en la renovación de nuestro entendimiento. Sin sentirnos mártires. Amados, lo viejo hace doler la cabeza. Todo lo que se resiste a caminar. ¿Han visto ustedes los gobernantes? Yo nunca había observado como en los últimos años. ¿Han visto los presidentes cómo se ponen viejos ¿no? En el primer día cuando le están poniendo a la banda. Ya para el año y medio parece que le hubiera pasado un camión por arriba con piedras. Dejan la presidencia y vuelven de nuevo. Eso es el fastidio de liderar. Ese es el fastidio de gobernar a personas que no están caminando. Póngalo en una nación, póngalo en una congregación. Amados, hay una vida que propiamente el cuerpo va cobrando cierto estado de natural de vejez.
pero no vamos a tener que usar un reloj si lo que me está doliendo es de jóvenes o es de viejos. Y cuando hablo de viejos no hablo de edad, hablo de que tenemos que tratar de vivir una vida coherente en términos de que aquello que nos hace padecer no sea la falta de un cambio, para que la cabeza que tenemos biológica tenga la capacidad de obtener todo lo que Dios quiere que retengamos. En aquel día, dijo el Señor, y aquí quiero entrar el tema un poquito más profundo, en aquel día, anote esa palabra por favor, solamente pónganme en multimedia, no todo el versículo, pónganme en aquel día. ¿Qué me quiere decir? Nada. En aquel día, ponga en aquel día. Porque ahora es, ¿cómo es que todo lo que el Señor había hecho iba a poder ser vivido por un cuerpo? ¿Cómo? ¿Cómo todo lo que el Señor había anunciado, para lo que el Señor vino? Y el Señor Jesús, mientras que estuvo en la tierra, Él usaba una expresión, en aquel día, diga conmigo, en aquel día. Yo tengo que averiguar cuál es aquel día. En aquel día, vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Diga conmigo, hay un día a donde me voy a dar absolutamente por absorbido de la realidad del Padre, en comunión con su Hijo, como ese Hijo está en mí y yo puedo estar en Él. Si yo no encuentro ese día, solo va a quedar en la Biblia. Si yo no sé explicar en mi espíritu de qué día se refería el Señor cuando dijo en aquel día. Aquel día fue el día en el que Él dijo consumado es. Ese fue el punto. Fue allí donde Él dijo que Él encomendaba su espíritu al Padre. En aquel día. Pero ese día no era un día horario cronológico. Es el día que comenzaba en ese momento, pero era el día a donde el Señor también había comenzado a hablar en futuro. Y empezó a decirle, y recibiréis, y vendrá sobre vosotros el Espíritu. Y empezó a usar el futuro, la palabra futuro. No soy yo, no es Jesús el que está entre los israelitas, el que les va a hacer vivir lo que ustedes necesitan vivir, porque yo me voy a ir, pero viene el día. Y cuando ese día venga, ustedes van a saber por experiencia cómo es la comunión que el Padre tiene con el Hijo tiene con el Padre, y cómo entre nosotros vamos a poder vivir. Y ahí aparece otra palabra que Pablo usa para la iglesia, una palabra también tardía en la boca de Pablo, que somos la familia de Dios. Todo iba a pasar en un día, pero no de 24 horas, sino en un día que tenía inicio en ese punto de la cruz. Cuando Él dijo consumado es, se consumieron todos nuestros días pasados para ahora poder comenzar a vivir en la tierra los días eternos de Dios, porque Dios volvió a darle al hombre la posibilidad en su naturaleza de volver a expresar al Señor. Diga conmigo aquellos días. Los días
el día ha llegado. Gálatas 3:23. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Claro, esto ponía a Pablo en un lugar incómodo. Yo me imagino los 12 del Cordero ahí comiéndose un cordero. Y llegaba Pablo, de esos viajes, ¿no? Que Pablo tenía que viajar meses para venir a discutir. Pablo se mandó un viaje, menos mal que él era un aprovechador del tiempo, ¿no? Que mientras que viajó fue a visitar a los hermanos, a discutir con los muchachos de Jerusalén si tenían que comer o no morcilla. Para ponerlo así en un mensaje liso y llano. A explicar que la fe no era un asunto de Israel. Que ahora la gente no se está sanando por su fe. Porque no saben nada de Aarón, no tienen la más remota idea. Iba a decir bruta, pero queda mal. No tienen la más remota idea. Entonces, cuando empiezan a oír de que los gentiles se están salvando, Pablo tiene que viajar y rendir cuenta y decirles: señores, hay una fe que no se cultivó en Israel. Hay una fe que fue consumada aquel día, y por esa fe los pueblos sin historia están conociendo a Dios. Bueno, el resultado de la reunión, bueno, está bien, pero que no coman ahogado. Como comíamos nosotros, comíamos ahogado en casa. Agarramos las gallinas y ¡guic! Un día le corté la cabeza a una y se fue, le ensució toda la ropa a mi hermana que estaba colgada. Esto no edifica mucho, pero distensiona el hambre. Levante su mano, porque usted no tiene que preocuparse que la gente se va a salvar porque no sabe o sí sabe la Biblia. La salvación no tiene que ver con una historia, porque la fe que salva a las personas no es la fe de los países que tienen mucha historia bíblica. Hoy hay naciones que tienen historias bíblicas, que con sus propias Biblias han levantado constituciones, han tenido generaciones de creyentes. Sin embargo, hoy están sumidas en medio de un mundo religioso abatido, sin respuesta, con un costo de $400,000 para poner a alguien en un bautisterio. Por eso todos los datos tienen sentido y hay que esperarle a él hasta el final, porque, amado, Dios ya no habla a Israel. Dios no habla a los gentiles, ni a israelita ni a no israelita. Dios solamente le habla a la iglesia donde no hay ni judío ni gentil. No, Dios ya no habla sino a su iglesia. Ese fue el mensaje de Pablo. Diga conmigo: cuando vino la fe. Yo pregunto, hermano, ¿y todos los que están en Hebreos 11, que fueron antes de Cristo, no tenían fe? Porque venida la fe, está el versículo. Es como que le pagaran por tanto a Multimedia, ¿no? Según cuántas veces te lo pongo, te lo voy a cobrar. Los amo. Un aplauso para Multimedia. Déjamelo a ese versículo. Venida la fe. Salgamos rápido de allí. Venida la fe. La Biblia es tan clara cuando uno la lee con los lentes correctos. Dice, y Jesús hablándole a los judíos. Y algunos con unas caras de cordobeses que se les chorrea el cordobés, dice, eso, a mí Dios me está hablando. Sí, dice que le dijo a los judíos, ¿por qué usted cordobés
que hace 20 años atrás tenía una patente con una X, ¡ay, cómo Dios me habló! Por religioso. Allí dice la palabra, habló Jesús estas cosas a los judíos que habían creído en Él. Usted no es ni judío ni había creído. Y si es judío, quiero decirle, si usted es judío, Dios no está haciendo acepción de personas. Dios no le habla a los judíos. Dios no le habla a los gentiles. Dios no está hablándole a Argentina. Dios no le... Estos inventos. Dios está hablándole a la iglesia que está en Corinto. No le está hablando a Corinto. Dios no está hablándole a Tesalónica, a la iglesia que está. Dios no le está hablando a Éfeso, le está hablando a los santos que están. Dios solo se conecta con la medida de hijos nacidos de nuevo, que por amor conviven juntos y se entrelazan entre ellos para oír la voz del Señor. Diga conmigo, venida la fe. ¿Cuándo vino la fe? La fe vino con Cristo. Por eso Pablo dice, lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Es decir, no es que usted puede elegir, es que usted no tiene elección, porque si usted elige vivir por la fe que usted quiere vivir, por eso desde el primer día, basado en la Biblia, esto dice la Biblia, porque yo tengo las promesas que Dios le hizo a Abraham. La Biblia dice que esas promesas dadas a Abraham fueron absorbidas en Cristo. Si vives por la fe de Abraham, comunícale a tu esposa, porque una noche de esta te metes en la carpa equivocada. Era tan fiel en la iglesia, sí, pero tenía la fe de Abraham el tipo. Hoy muchos se están escandalizando con algunas películas, parejas compartidas. Y, ¡ay! Y eso viene a la iglesia. ¡Ah! Lo practicó Abraham. Consentimiento. ¿Qué me viene? Por la fe de Moisés. Apóstol, yo tengo un marido que tiene la fe de Moisés. Hoy anda con una vara abriendo barcas, agua, y mañana te la va a dar por la cabeza. Ay, ¿por qué hay violencia en la casa de Dios? Y en la fe de Moisés tienes bronca y te da ganas de cortar la cabeza a todo el mundo. Ay, hoy me levanté, me siento Sansón. Muchachos, cierren el cierre. Atentos los prepucios. Yo tengo la fe de Daniel. Cuidado con la sed del león. Amados, las contiendas, las peleas, las divisiones entre nosotros es por causa de la fe inoperante que opera en nosotros. Porque la fe del Hijo de Dios es dejarlo todo. La fe del Hijo de Dios quiere estar con el Padre. Cuando usted tiene la fe de los hombres bíblicos, usted quiere prosperar, usted quiere progresar, todo en nombre de Dios. Todos queremos hacer. El problema es cuando usamos la fe. La fe para tener campos, la fe de Salomón. Entonces usted a veces, nosotros somos, o soy, o he sido, o estoy siendo, no sé, déjenme aplicar el verbo cuando termine la ELA, porque puede ser de todos los tiempos verbales habido y por haber. Pero nosotros cuando hablamos de Salomón, siempre hablamos del templo, como que no queremos tocarnos las 1000 suegras. No vaya a ser que me escuche mi suegra, ¿no? Porque somos discriminativos, porque sabemos que algo no cuadra ahí. Pero como somos tan bibliolátricos y no queremos ir en contra del status quo, entonces cuando un matrimonio cristiano tienen hermanos que se pelean, ¿por qué? Porque tienes la fe de Abel. Eres buenísimo para dar ofrenda, pero no conviertes el corazón de tu hermano. No alcanza. Tienes la fe de Noé, te construyes un arca, pero te puede una copa de vino. Tienes la fe de Abraham, crees en la promesa, pero aceptas
los tratos que te hace tu esposita. Y todo en el nombre del Señor. Pero dice Pablo, venido la fe en la que estábamos encarcelados. ¿Sí está? Manden el cheque. Pero antes que viniese la fe, así que para Pablo, en el modelo paulino del nuevo pacto y de la verdad en Cristo, no había fe hasta Cristo. ¿Quieres vivir en la fe? Decide cuál. En realidad no puedes decidir, viene por entendimiento. Cuando la entendemos nace. Yo quiero confesar hoy, delante de ustedes, que mi espíritu se dispone a querer vivir en la fe del Hijo de Dios, que es la fe que consumó. La fe del Hijo de Dios es la única que te hace obedecer al Padre. Es la sustancia misma de la obediencia en nuestras vidas. David, ¿cuántas personas viven con la fe de David? Yo he encontrado más defensores de David dentro de la iglesia que de los derechos humanos. No es una cosa que no le toques a David, no le toques. ¿Para cómo hasta leen mal los salmos? ¿Cómo dice David en el salmo que no escribió David? Porque hasta esa praxis tenemos, lo citamos y no lo escribió. El otro día oí una persona, estaba hablando sobre el salmo de los hijos de Coré. Los hijos de Coré eran una manga de mentirosos que se había, y está en la Biblia. Escriben salmos como, Dios, no sé por qué nos va mal, nunca te fallamos, todo lo hicimos. Y eran una sarta de criminales que fueron los que se le hicieron la vida imposible a Moisés. Sin embargo, como es un salmo y lo cantamos, después decimos, ¿cómo puede ser ese tipo tan lengua larga y mentiroso? Porque lee salmo, no es la tablet, es el salmo. Porque se lee sin pericia. Yo prefiero que mi hijo lea un salmo a que vea los 3 chiflados. No sé. Yo me cuidaría. Me cuidaría con las enseñanzas bíblicas, me cuidaría con las escuelas evangélicas, me cuidaría de las maestras evangélicas, de los profesores evangélicos, porque pudieran estar sembrando una fe que no está consumada en Cristo. Y es más difícil sacar algo que se parece a la verdad que algo que es contraria a la verdad. Sí, Luis, ¿cómo lo ves? Luis, vos sabes que si voy, están ahí con Pati y estás vivo. Diga conmigo, antes que viniese la fe. ¿Cuántos sienten que está viniendo una nueva luz sobre la fe de Dios? La fe del Hijo de Dios. ¿Cuándo comenzó la fe? Diga conmigo, el día después de la cruz. El día después. Pero antes que viniese la fe, ¿cómo estábamos antes de que viniese la fe? Confinados bajo la ley. La mujer que tocó a Jesús estaba confinada y siguió confinada, sana y confinada. Vino la asistencia médica a la cárcel, lo sanaron en la cárcel, pero la mujer no fue libre, porque la fe que te sana no es la fe que te libera a su propósito y expresa a Cristo.
Estamos cansados de oír esto, que yo lo quiero hacer motivo de estar. ¿Cómo puede ser que esa persona que resucitó de los muertos, cómo puede ser que esa persona que Dios la sanó de los oídos, hoy no esté en la iglesia? Porque la sanó un estímulo de fe, enseñado o predicado, que toca un área del misterio que hoy no tenemos tiempo de tocar. Y se sana porque Dios sigue hablando, Dios sigue sanando. El tema es que aquí no estamos hablando de salud pública evangélica, estamos hablando de expresar la iglesia. De todas maneras, todas las fe te confinan a un encierro. O al de la ley, o al de Cristo. La fe vieja y rancia te hace prisionero de la ley. Y no es poca cosa competir con Noé, ¿eh? No es poca cosa. Claro, cuando Jesús dice no hay un profeta mayor en todo Israel como Juan el Bautista. ¿Cuál era la razón que Juan el Bautista era mayor a todos? Porque es el que más cerca estuvo de la verdad. Porque la verdad meridiana es la que marca tu mayor envergadura en la tarea de expresar a Dios. Y Jesús dice, pero el más pequeño de ustedes, ¿por qué? Porque vienen después del día, es mayor a Juan. Lo mayor no tiene que ver con envergadura ministerial, sino con la agilidad que nos da el Espíritu de entender que ya no nos movemos según nuestras propias fe inventadas, sino en la fe del Hijo de Dios. ¿Qué hace la fe del Hijo de Dios? Experimenta la cruz y vive las realidades que ahora son en Cristo. Amado, pudiera ser que si en algunas cosas no está funcionando, lo que tenemos que tener es una confesión de fe. Nueva, pero no nueva del tiempo, no una más, sino una de arriba. Señor, revélate, porque en este día quiero vivir en la fe del Hijo. Y esa fe del Hijo no es una fe que sana, sino es una fe que lleva las enfermedades a la cruz y las crucifica en el Señor. Es al revés. En la fe de antes del día, los enfermos buscaban sanidad. En la fe del Hijo estaba tan sano que todas las enfermedades del mundo tuvieran que venir para consumar la razón de nuestra fe. Puesto los ojos en Jesús, el autor del que absorbió nuestra fe para vivir ahora en la fe del Hijo de Dios. Por eso que todos los hombres bíblicos anhelaron vivir lo que nosotros vivimos, porque ellos tuvieron una fe basada en promesa. Nosotros trabajamos en la fe de aquel que todo lo hizo y suplió las demandas de su Padre para que nosotros no agreguemos fe a su fe. Póngame en el cuadro, por favor, voy a comenzar a terminar. Hay mucho más para decir, pero vamos a trabajar un poquito sobre 4 palabras. Digan conmigo: la cruz, la resurrección, la ascensión y la impartición. Esto no es una doctrina, pero es un cuadro que nos ayuda a entender qué le llamaba el apóstol Pablo, entre otras cosas, a la vida, al mensaje de la cruz. O cuando decía, estoy juntamente crucificado con Cristo. Ya los perdí con el celular, pero ahí los espero, para eso está. Diga conmigo: la cruz. La cruz que produce en mí, que yo pueda creer en Él. La cruz activa mis creencias y su resurrección nos permite vivir por Él. Es en su resurrección a donde vivimos. Diga conmigo: en su ascensión yo tengo segura que me lo puedo manifestar.
Eso tendría que ser como una declaración de vida. Si pueden pasar los ministros de la palabra un minuto en la música, tocarme un poquito, que ministremos al Señor. Diga conmigo, en la cruz creo en Él. Es posible creer en Él por el valor de la cruz, en términos de que todo fue consumado. No estoy creyendo en algo que va a pasar, sino en algo que sucedió. Cuando la cruz de Cristo se revela en términos espirituales, yo creo. Su resurrección es la certificación de que yo puedo vivir en Él. Su ascensión me certifica que yo lo voy a poder manifestar, y por su impartición podré hacer las obras que Él hizo. Para eso somos su cuerpo. ¿Cuánto cree en esta palabra? ¿La cree? Ponga el otro, por favor. La cruz me dio muerte. Nada que usted no haya oído, solo para que le saque una foto. La muerte, su cruz me dio muerte. ¿A qué? A todo lo viejo que traíamos. Pero su resurrección me dio vida. Su ascensión me dio autoridad. Pero su impartición me dio su espíritu. Ponga el otro. La cruz destruyó el pecado. La resurrección construyó la vida. La ascensión instauró su reino entre los santos. Y su impartición instituyó a los reyes de este nuevo pacto. La cruz fue maldición, la resurrección destruyó esa maldición, la ascensión lo convirtió en un bendecidor, y la impartición hace que nosotros seamos ¿qué? Bendición de Dios. Somos la bendición de no sé dónde paran. La otra, por favor. En la cruz mató a Adán, pero en la resurrección vivificó al nuevo hombre. En la ascensión entronó al nuevo hombre, poniéndolo en lugares de autoridad. Esto es Cristo, la cabeza. Pero su impartición hace que nosotros podamos glorificar su nombre. La cruz clavó la carne, la resurrección liberó vida, la ascensión nos hizo uno con Él, y la impartición liberó su espíritu en nosotros. La próxima. Hay más de esta, pero no tenemos tiempo, pero le prometemos para la próxima a poner, es largo. No todo, suba, porque si no los pierdo. La cruz, la otra. Murió el viejo hombre, resucitó el nuevo, elevó al hombre y le dio poder al hombre en su impartición. La otra. En la cruz pagó, en la resurrección cobró, en la ascensión recibo herencia, y en su impartición nos dio herencia. En la cruz era el hijo de María, pero en la resurrección fue el hijo de Dios. En su ascensión fue el hijo del hombre, y en la impartición es el hijo corporativo. Gloria a Dios. Ministre al Señor que la pedagogía no nos apague la emoción de saber que esto tiene que ser una realidad en nuestra vida. El otro sí hay, creo que ahí está. En la cruz garantizó el sacrificio eterno. En la resurrección garantizó vida eterna. En su ascensión garantizó su reino eterno. Y en su impartición garantizó su poder eterno. En la cruz me compró, en su resurrección me perfeccionó,
En su ascensión nos dio poder, en su impartición me glorificó. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Y por último, en la cruz compró el reino. En la resurrección garantizó el reino. En la ascensión recibió el reino, pero su impartición compartió su reino. Todo esto será digno de revisarlo, de ordenarlo, pero en una forma didáctica que pudiésemos. Me corro. Noto que sobro. ¿Cuántos quieren que nos pongamos de pie por un momento y ministremos al Señor? Mire cuánta letra hay aquí para cuántas canciones que los ministros pueden hacer letra, ¿verdad? Muchas veces los ministros de este nuevo pacto nos han preguntado, ¿pero qué hacemos con las letras? Allí hay. ¿Cuántos títulos? Levante su mano, vamos a ministrar al Señor. Todo eso pasó aquel día. ¿Se acuerdan? El día viene. La hora viene a donde el Padre se hará de adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. Denme un minutito todavía, que suene la música. Déjenme ministrar un momentito la palabra que queda. Gracias, Señor. Pero antes que viniese la fe, los antiguos no tenían fe, sí. Pero era la fe de la ley. Y nosotros estamos en la fe de la gracia de Dios. La mujer por la fe tuvo que pelearse con las personas. Tuvo que ser tratada de perra, le guste o no. Por la fe Bartimeo debió subirse al árbol. Lázaro debió de estar podrido 4 días. Por la fe María tuvo que concebir bajo la ley. Hubo que decidir bajo la ley a dónde inscribimos al Hijo. Pienso en la charla entre David y María, ¿dónde inscribimos al Hijo? Y la charla debió ser más o menos así. José y María, si queremos que sea levita, en la esquina tenemos el registro civil, pero si va a ser hijo de David, tenemos que ir a la ciudad, que queda a 100 kilómetros. ¿Qué hacemos? ¿De qué lado queremos estar? Estoy hablando de 2000 años, trasladarse 100 kilómetros, todo por respetar un linaje según la ley, y fue fe. Y Dios respaldó esa fe porque era el pacto que gobernaba sus vidas. Ahora yo no sé si tú tienes que tomar una decisión. Yo hice los cálculos que 100 kilómetros hace 2000 años atrás representaría para cualquiera de nosotros un viaje a la otra parte del mundo con 5 conexiones y tú a punto de dar a luz. Pero si tienes fe según tu pacto, el niño esperará. ¿Por qué? Porque tenías que cumplir todas las leyes de la profecía. ¿Cuántos dan gracias a Dios por esta gracia? Que no te demanda fechas. Ten cuidado a lo que te quieran poner símbolos, festejar fiestas. Ten cuidado con haz esto, cómprate aquello.
Pero también ten cuidado que la gracia no sea libertinaje, porque la gracia también tiene su propia ley. Dios no dejó de ser legal por darnos su gracia. Dios no dejó de ser juez. Es más, se proveyó de un abogado porque la cosa se puede volver conflictiva con algunos que no saben cómo vivir bajo la ley o bajo la gracia. Entonces, abogado tenemos en Cristo Jesús. Asesoramiento legal, ¿qué les parece? Pero ese entendimiento de asesoramiento legal viene por la vida del Hijo de Dios que opera en nosotros. Quisiera que por un momento te pido que me ayudes a terminar esta parte. Ahora viene el apóstol Gustavo, sabe, Fabián, Silvana, apóstol Karina, tienen la libertad. Yo casi les rogaría que en algún momento junto a Laura podamos, y los pastores, terminar, no estoy señalando esto, sino terminar ministrando al Señor, y que hoy nos vayamos de este lugar para lo que el Evangelio existe, para que la fe del Hijo de Dios sea la que nos inunde, para llegar a los pueblos no alcanzados, voto. No es con la fe de los hermanos. No será por tu fe lo que sucederá los próximos días. No es con ejército, no es con fuerzas. Esta fe es la que conmueve gobiernos. ¿Quiénes son estos que trastornan el mundo? No son gente buscando una tierra donde morar, sino un Cristo a quien expresar. Por eso, cristianos. Aleluya. Adora al Señor un momento. Para aquella fe que iba a ser revelada. Diga conmigo, hay una fe basada en las promesas bíblicas, pero hay una fe que es revelada. Pablo dice que nuestra fe es la fe de la revelación. Levanta tu mano. Aleluya. Es como ir al Señor, decir, ¿por qué te retuerces en tu propia fe? ¿Por qué todavía quieres tocar su manto? ¿Por qué todavía quieres ir a su presencia? ¿Por qué todavía quieres tener un altar? ¿Cómo puede ser que todavía David te impresione más que mi hijo? ¿Cómo puede ser que todavía no pueda por 2000 años absorber a alguien que quiera tener la fe de mi hijo? Porque esa fe es la fe que nació por excelente obediencia. Excelente, porque tuvo que aprender obediencia. Una obediencia que nosotros nunca podríamos. Diga conmigo, hecho está. Hecho está. Hecho está. El día llegó. Levanta tu mano y quiero que te recuerdes cómo empezó esto. Un acercamiento a las Escrituras. Esa fue la asignación en el Espíritu. No es doctrina. Es cómo podemos llevarnos de esta escuela herramienta para acercarnos a las Escrituras. ¿Cómo era la fe antes de Cristo? Incompleta. No era diabólica, era incompleta. Tú hoy no podrías tocar al Señor y volverte a tu casa a disfrutar de tu milagro. Si hoy pudiésemos tocarle en términos de entendimiento, nunca más quisiéramos dejar de crecer hasta la altura de Él. La fe de los antiguos creaba héroes, dice el escritor a los hebreos. Pero la fe del Hijo nos da altura de su Hijo. Nos da una medida y un volumen de Hijo que está basado en la fe de Dios. Y para tener la fe de Dios hay que oír a Dios.
Levanta tu mano, porque lo que tú y yo necesitamos no debe de venir. Ya vino. No tiene que suceder, ya sucedió. Y es como cuando éramos chicos. ¿Cuándo podré llegar a la cena o al mueble de alto, no? Cuando crezcas. Es sin escaleras. Cuando crezcas, llegas a la manija de la nevera o de la heladera. Cuando crezcas, puedes llegar al almacén. Amado, no hay algo que Dios tenga que hacer. Él ya vino. Levanta tu mano. No es una fe basada en una esperanza, es una fe basada en un sacrificio. Confiemos. Dios ya no toma decisiones en términos de su eterno propósito. Él todo lo hizo antes de la fundación del mundo. Hoy nuestro entendimiento, creced en la gracia del Señor. Aleluya, Señor, gracias. Si pudieras desinstalar de tu cabeza el lo voy a hacer, todas las veces que oíste, hermano, Dios hará algo en ti. Si pudiéramos desatornillarlo. Ten confianza, porque Dios hará algo con tu vida. Tienes que determinar cuál es el pacto que gobernará tu fe. Tú agradécele a todos los hermanos que de buena voluntad tienen una esperanza espiritual sobre ti. Pero no solamente tenemos que ser espirituales, sino también decirlo bien para no causar confusiones. Dios le dijo a Pablo: quédate, porque yo ya tengo pueblo. Tú no me vas a plantar una iglesia a mí, tú solo vas a predicar que estén en mí, porque yo ya me hice de pueblo en esta ciudad. Mientras que tú creas que tú vas a abrir camino, mientras que tú creas que yo voy a abrir camino en medio del desierto, tú me anulas. No es la fe de mi hijo. Mientras que tú creas que Dios te va a abrir puertas, entonces tú anulas la puerta. Mientras que tú creas que estás esperando una conexión divina para que Dios te promueva, entonces la cruz pierde valor. El único lugar a donde el cielo y la tierra conectaron fue en su cruz. Y esa cruz no es un hecho histórico, hoy está para nosotros. Y es el mensaje que predicamos, dice Pablo, para que las personas puedan sentirse que nacieron un día después del único día. Todavía hay olor a salvación para todos los que creen. Bendito eres, Señor.